Los cristianos tradicionales saben que Jesús dio su vida por la humanidad. Pero ¿qué más saben de Jesús y por qué vino a la tierra como ser humano? En el programa de hoy del Mundo de Mañana, expondremos 5 mitos sobre el Jesús de la Biblia. Él es, como dijo Bruce Barton, el hombre que nadie conoce. Qué sorprendente que es cuando el cuerpo religioso más grande del mundo dice adorarlo. Juan 3:16 quizás sea el más famoso de todos los versículos, pero dice algo muy diferente de lo que la gente piensa. Acompáñenos. Aunque sea sorprendente, las creencias comunes indican muchos malentendidos acerca del Salvador del mundo. El primer mito es una doctrina de algunas denominaciones cristianas. Es sorprendente lo que la gente acepta como verdad solo porque se lo dice su predicador, sin siquiera investigarlo por sí mismos, del único libro autorizado sobre la vida de Jesús. Así que el mito número 1 es: la madre de Jesús era una virgen perpetua. Este mito tiene implicaciones de largo alcance. Las Escrituras dicen que Jesús tenía hermanos y hermanas, pero algunos dicen que estos versículos hablan de primos o discípulos. ¿Qué debemos creer? ¿Deberíamos seguir las tradiciones que nos transmitieron, en obvio conflicto con las Escrituras? ¿O deberíamos creer en la Biblia? Sea usted el juez. La falsa narración de que la madre de Jesús permanece virgen perpetua y que Jesús no tiene hermanos se contradice en Juan 7, comenzando en el versículo 3. Por tanto le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo». Pues ni aun sus hermanos creían en él. De ningún modo, al decir hermanos, está refiriéndose a discípulos. Esto no significa que él nunca se refirió a sus discípulos como hermanos, sino que él tenía hermanos que no eran discípulos. Otro ejemplo bíblico de su familia de sangre se encuentra en Mateo capítulo 12, versículos 47 al 50, donde se marca una clara distinción entre su familia física y su familia espiritual. Y le dijo uno: «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar». Respondiendo él al que le decía esto, dijo: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre». Esta referencia a los hermanos no se puede ignorar tan fácil. Veamos otro pasaje sobre el tema que menciona a las hermanas, plural. En Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, se relata cómo los ciudadanos de la zona donde creció estaban perplejos por la sabiduría y los milagros que hacía, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: «¿De dónde tiene éste sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?». Cualquier lector objetivo no influenciado por tradiciones sin fundamento reconoce que Mateo 1, del 24 al 25, debería concluir la cuestión. «Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer». Ahora escuche: «pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús». Aunque hijo primogénito no necesariamente significa que hubo otros, la inferencia ciertamente está ahí. Pero más importante, cualquier estudiante bíblico sabe que la expresión «no la conoció» es un eufemismo de las relaciones sexuales, como vemos en Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín.
Y luego en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y luego el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Amigo, en lugar de seguir ciegamente las tradiciones de la Iglesia, lea la Biblia y vea lo que dice. Pero quizás se pregunte, ¿es importante saber que María no permaneció virgen perpetua y que Jesús tuvo hermanos y hermanas? La respuesta está en el mito número 2, el relato de que María es nuestra intercesora. María fue la madre de Jesús, y las Escrituras indican que fue una mujer justa. Pero el papel de María ha sido blasfema y burdamente corrompido. En ningún lugar de la Biblia se habla de la Inmaculada Concepción. Los no católicos malinterpretan que la Inmaculada Concepción es la concepción de Cristo, pero esta doctrina sin fundamento bíblico se refiere en cambio a María. Esto es lo que explica una fuente católica. La Inmaculada Concepción es un dogma católico que establece que María, cuya concepción se produjo de manera normal, fue concebida sin el pecado original o su mancha. Eso es lo que significa inmaculado, sin mancha. Pero ¿dónde está la prueba de esto? Ciertamente no en la Biblia. ¿De dónde viene? Lo que muchos no saben es cuán profundamente y cuán temprano el cristianismo fue corrompido por doctrinas paganas que anteceden a Cristo. Muchas fuentes históricas muestran que la adoración a María surgió cuando las tradiciones de diosas paganas se transfirieron a la Madre de Jesús. Esta verdad está bien establecida. Este es simplemente un ejemplo del muy respetado historiador Jesse Lyman Hurlbut. Al escribir sobre el origen de la adoración a María, dice: para el año 405 después de Cristo, comienzan a aparecer imágenes de santos y mártires en las iglesias, primero como memoriales, luego en sucesión reverenciados y adorados. La adoración de Venus y Diana fue sustituida por la adoración de la Virgen María. En ninguna parte de la Biblia dice que María fuera inmaculadamente concebida. En ninguna parte leemos de ella siendo virgen perpetua. Vemos justo lo contrario, en realidad, y en ninguna parte de la Biblia vemos a María como intercesora entre Dios y el hombre. Ese papel está reservado para Jesús, ni para María ni para los sacerdotes. Él es aquel por quien nos acercamos al Padre. Él nos lo reveló la noche en que fue traicionado. Encontramos en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego, en Juan 14, versículos 13 y 14, Jesús dice que si pide algo en su nombre, Él lo hará. En otras palabras, no tiene que ir a su madre para apelar a Él. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es a través del nombre de Jesucristo, no de María, que venimos a Dios. No hay ni una pizca de evidencia en la Biblia para adorar a la Madre de Jesús. Ni un solo versículo indica que debamos usar el nombre de María para llegar a Jesús o al Padre. La simple verdad es que, como prueban muchas fuentes históricas, el culto a Diana, Ishtar y otras diosas se ha transferido a María. Cuando despierte en la resurrección, se asombrará de cómo se le ha transferido el culto de las diosas paganas. Así que veamos el mito número 3. El Evangelio de Jesús se trata solo de su muerte, sepultura y resurrección. Por favor, no lo malinterprete. Eso ciertamente son buenas nuevas, y eso es lo que significa la palabra evangelio. Pero ¿qué evangelio proclamó Jesús durante 3 años y medio antes de su crucifixión? ¿Por qué tan pocos conocen y entienden ese mensaje cuando se explica tan claramente en escritura tras escritura? ¿No es extraño que los fieles no puedan decirle lo que la Biblia revela del mensaje de Jesús a la humanidad? No se trata solo de su muerte y resurrección, aunque eso es parte de las buenas nuevas. Y no, la intención no es ir al cielo.
Se trata del reino de Dios que regirá mundialmente establecido en la tierra. Aquí está el comienzo de su ministerio registrado en Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se da cuenta de que la mayoría de las parábolas de Jesús hablan de este reino? Por ejemplo, Marcos capítulo 4, versículo 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? La expresión reino de Dios se encuentra 70 veces en el Nuevo Testamento de la versión Reina Valera. Obviamente no puedo cubrirlos todos, pero proclamar este mensaje fue la razón por la que Jesús dijo que fue enviado a la tierra. Vea Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y Lucas 8, versículo 1, muestra que él tomó esta comisión muy en serio. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Pero qué es exactamente este reino que Jesús proclamó? ¿Y qué tiene que ver esto con usted? Contrariamente a la doctrina tan difundida de ir al cielo, su mensaje era acerca de una familia divina que gobernaría la tierra, en la que uno puede nacer. ¿Por qué cuando se habla tanto de esto en la Biblia, tan pocos conocen el mensaje de Jesús? Y esto nos lleva al mito número 4. La recompensa de los salvos es la jubilación en el cielo. Hemos señalado esto muchas veces en el programa El Mundo de Mañana y en otros recursos, pero permítame repasarlo con usted desde las páginas de la Biblia. En una profecía del futuro, Zacarías 14, versículo 9 nos dice: Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Pero Jesús no estará solo al gobernar. En Apocalipsis 19, 16, nos dice que Jesús será Rey de reyes y Señor de señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quiénes son estos reyes y señores sobre los que Jesús será Rey y Señor? La Escritura revela la respuesta. Hablando de las 12 tribus de Israel, el profeta Ezequiel nos dice: Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron qué obtendrían por seguirlo, él les dio esta respuesta directa en Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que tenemos a Cristo como Rey sobre toda la tierra, a David como Rey sobre todo Israel, y a los 12 apóstoles, cada uno gobernando sobre una de las 12 tribus de Israel bajo David. Eso es lo que revela la Biblia. Pero ¿qué hay de usted y yo? ¿Qué hay para nosotros? ¿Era el mensaje de Jesús vivir una buena vida, divertirse tanto como fuera posible antes de morir y luego jubilarse en el cielo? Para nada. La recompensa que Él ofrece está aquí en la tierra: gobernar con Él y ayudar a resolver los problemas aquí abajo, traer paz, felicidad y prosperidad a todos los hombres en todas partes. En la parábola de Jesús de las minas, Él se describe a sí mismo como un noble que va a un país lejano a recibir un reino. A sus siervos les dice que hagan su trabajo mientras Él no está. A su regreso exige cuentas y da recompensas de acuerdo a lo que hace cada uno. Aquí están las recompensas en Lucas 19. Empecemos en el versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo.
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a éste le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Ahora, esto no suena como una jubilación aburrida sentado en las nubes con poco que hacer, o mirando el rostro de Dios en un trance celestial para siempre, la llamada visión beatífica. El relato sobre nuestro Salvador es que aquel que conocemos como Dios Padre fue duro y exigente, pero Jesús vino con un mensaje de amor. Es cierto que el mensaje de Jesús era un mensaje de amor, pero también lo es el mensaje anterior a su venida. ¿Recuerda cómo Jesús respondió al que le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso viene de Deuteronomio 6, versículo 5. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene de Levítico 19, versículo 18. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con esto en mente, ¿por qué la gente cree en este quinto mito comúnmente creído sobre el Jesucristo de la Biblia, que Jesús no estaba de acuerdo con el mensaje del Antiguo Testamento? Aunque suene estremecedor, las Escrituras revelan que Jesús era, entienda esto, el Dios del Antiguo Testamento. No confíe en mi palabra, pruébelo con la Biblia. Note lo que el apóstol Juan reveló acerca de la relación entre el Padre y aquel a quien se refiere como el Verbo. En Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, ¿quién era el Verbo? La respuesta se encuentra en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El miembro de la familia de Dios que se llama el Verbo, quien hizo todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, no es otro que Jesucristo. Véalo en su propia Biblia, y lea desde el primer capítulo de Juan. Pero esa no es la única prueba de que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento. Otra escritura poderosa es Efesios 3, versículos 8 y 9. A mí, digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y escucha ahora, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. ¿Necesita más pruebas? Considere Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y note esto, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Todavía no está convencido? ¿Quién fue el que creó a los ángeles? ¿Quién fue el que creó a Adán y Eva, nuestros primeros padres? Pablo responde esto en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pero hay más. No hay declaración más fuerte que la que se encuentra en 1 Corintios 10, en los primeros 4 versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Con razón Jesús dijo ser el Señor del sábado. Él fue quien creó el sábado para la humanidad. Hoy hemos expuesto 5 mitos comunes sobre el Jesús de la Biblia. ¿Por qué se promueven estos mitos en las iglesias modernas cuando se desacreditan tan fácilmente en las páginas de la Biblia? Si encuentra este video interesante y quiere deshacerse de los mitos acerca de Jesús y entender más de uno de los más memorables enunciados de Jesús, asegúrese de pedir una copia de Juan 3:16, Verdades ocultas del versículo de oro. Haga clic debajo del video. Se sorprenderá de lo distinto que era su mensaje de lo que usted ha oído. Y acuérdese de suscribirse al canal para continuar aprendiendo la verdad desde las páginas de la Biblia. Hasta la próxima.